Buenos días, bienvenidos al webinar Violencia en la frontera y situación en prisiones de la región andina. Mi nombre es Nelson Rivas y bueno, estoy a cargo de la moderación de este espacio. Me acompañan la doctora Yanara Vivas y la doctora Sarita Montiel. Entonces, les voy a agradecer por favor mantener sus micrófonos cerrados la actividad se estima que dure entre 45 minutos, una hora. Pueden hacer sus preguntas vía el chat, pero también las pueden hacer por voz una vez que las ponentes hayan terminado su exposición. ¿Okay? De nuevo, pues muchas gracias por conectarse a este espacio y vamos a dar inicio. Entonces, les voy a dejar con ustedes a la licenciada Yanara Vivas. Ella es representante de la organización Fundaredes y les va a hablar sobre la violencia en la frontera. Yanara Vivas es magíster en educación universitaria, licenciada en comunicación social, mención desarrollo social, defensora de los derechos humanos, locutora y promotora cultural, periodista de la Universidad de los Andes, delegada para Mérida del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y representante de Fundaredes para Mérida, integrante del equipo fundador de Radar, aliada de la Coalición Anticorrupción y directora de Entérate con Yanara Vivas, noticiero para redes sociales. Muy buenos días, amigos. Un placer de verdad compartir con ustedes estos espacios que nos permite hablar sobre los derechos humanos en toda nuestra zona cercana a la frontera con Colombia. Nosotros desde Fundaredes se ha venido haciendo un trabajo bastante importante que ya tiene varios años. A ver, Nelson, para dar... Ah, ok, enter. Vamos a presentar, por supuesto, hablar un poco sobre lo que es la organización que represento, que es Fundaredes. Es una organización no gubernamental que ha sido fundada desde el 2002, dedicada a la construcción del tejido social. Los observatorios donde nace Fundaredes se encuentran ubicados en Táchira, Apure, Zulia, Bolívar, Amazonas, Barinas, Lara, Falcón, Mérida, Aragua y Guárico. Asimismo, el trabajo que nosotros desarrollamos es a través pues, de esta red de activistas y cuyo objetivo es promover la educación democrática, la formación de la persona humana, la participación ciudadana, promoción y defensa de los derechos humanos, la organización pro de la democracia y las libertades fundamentales de cada ciudadano. Desde hace algunos años, Fundaredes ha presentado informes sobre la violación de derechos humanos en la frontera, en el eje de la frontera. Y cuando hablamos de frontera, no nos referimos solamente a los estados netamente fronterizos, sino que ya se viene ampliando a lo que se llama la franja de la frontera, que incluye los estados Trujillo, Mérida, entre otros estados. Esta pues la frontera con Colombia. En el informe de 2018 se habló sobre la falta de políticas públicas acertadas que resguardaran el derecho, el sagrado derecho venezolano sobre la soberanía, así como la seguridad tanto física como legal, los problemas de salud, la afectación a la educación y a la asistencia social. Así como también se presentó pruebas sobre la complacencia del Estado hacia los grupos armados irregulares.
el avance de la presencia de estos grupos armados, especialmente en el eje de la frontera colombo-venezolana, el incremento increíble de números de emisoras radiales que venían desarrollando trabajo en esta zona, algunas de ellas como La Voz de la Libertad, 95.5 FM, perteneciente al Frente de Guerra Oriental del ELN, la Antorcha Estéreo, 96.7 FM, perteneciente al Frente de Guerra Camilo Torres Restrepo, Radio Frontera Rebelde, 105.5 FM, perteneciente al ELN, Antorcha 90.1 FM, perteneciente al Frente Urbano Germán Velasco Villamizar y Insurrección Caribeña, 94.7 FM, también perteneciente al ELN. Aparte de ello, desde el 2018 se incrementó las extorsiones, los secuestros, el narcotráfico, la violación de derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, la seguridad y algo que llamó la atención, el reclutamiento de niños y adolescentes. Esto tuvo mucho que ver la aparición pues, de esta gran cantidad de estaciones radiales a través de las cuales pues, se impartía, si se quiere, lineamientos para la captación de jóvenes. En el informe que Funderredes presenta en el año 2019, se habla de cómo la frontera ha sido sometida a un contexto opresivo. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de los grupos armados irregulares, y ya comenzamos entonces a llamar poderosamente la atención, porque la Fundación de la Guerrilla toma escuelas venezolanas de la frontera que habrían sido abandonadas por el Estado, literalmente, escuelas convertidas en espacio de actuación de grupos armados irregulares. Y bueno, también, por supuesto, se va en creciente la opresión a la población por parte de los grupos irregulares. En ello aparecen las desapariciones forzosas, la vulneración de la propiedad. Y aparece también, algo que que se ha convertido ya lamentablemente para los ciudadanos, lo estamos viendo normalizado, y algo que no podemos permitir, esa normalización, y es el libre tránsito de colectivos del pueblo, el Ezequiel Zamora, el Che Guevara, Seguridad Fronteriza, Francisco de Miranda, Lina Ron, Camilo Torres, el Frente, los colectivos comunistas, los grupos Tupamaros y Tren de Aragua, que se trasladan a la zona de la frontera. Además, hay un daño bastante grande y reconocido, bastante registrado, al daño al ambiente. Y bueno, la emergencia humanitaria compleja que propicia la migración forzada con esta población migrante vulnerable en derechos humanos. Estos grupos que se han trasladado hacia la frontera comienzan a ver en esta migración forzada pues un interesante foco pues para ellos ampliar sus capacidades económicas y ampliar su poder. Además de la falta de armamento en guarniciones del país. Estos fueron algunos de los puntos que se incluyeron en la presentación del informe de 2019. Este año, en 2020, se ha presentado la curva de la violencia, teniendo en cuenta, pues, básicamente los observatorios de Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia. En esta curva de la frontera se ha tenido como íconos más resaltantes los homicidios, desapariciones forzadas, secuestros y enfrentamientos armados. Las deficiencias eléctricas, de internet, el cerco de los medios de comunicación, las restricciones de movilidad que afectan la labor de recopilación y documentación
para todo el trabajo de los defensores de derechos humanos, así como el inicio de la cuarentena social debido pues a la pandemia mundial del COVID. El 6CPC, FAES, CONAS, la Guardia Nacional Bolivariana, que son constantemente señalados por participar en enfrentamientos y responsables incluso de algunas de las muertes ocurridas en estos hechos. En la presentación del informe del primer trimestre de este año, se ha notado un incremento del 73.29% en cuanto a homicidios, desaparecidos y enfrentamientos. Hay poca operatividad de los cuerpos de seguridad del Estado, hay convivencia o acuerdos con grupos irregulares armados para permitir su actuación. Se nota también la expansión de la guerrilla colombiana, inacción o imposibilidad de que los cuerpos de seguridad del Estado puedan hacerle frente o neutralizarlos. Además, el retorno al país de delincuentes que habían emigrado y que se han reagrupado en las bandas para reconquistar espacios originarios, y los desplazamientos de grupos armados irregulares, los guerrilleros, paramilitares, que encontraron, como les comentábamos hace un momento, en la alta movilidad fronteriza y las condiciones de desempleo, los problemas económicos, de la migración, pues una oportunidad para captar más miembros para sus organizaciones. En la curva de violencia de 2020, del segundo trimestre, bueno, estos homicidios, esta curva de homicidios ascendió un 28,7% más. Las desapariciones y secuestros ascendieron un 83.33% y los enfrentamientos ascendieron en un 22,3%. Como ustedes verán, continúa en ascenso la curva de la violencia en el 2020. Para el tercer trimestre, recientemente presentado, los homicidios ascendieron un 58,08%, las desapariciones y secuestros ascendió un 100% y los enfrentamientos un 41,21%. En conclusiones, podríamos decir entonces que se observa como el paso por las trochas como un negocio, es el aumento de cantidad de pasos de trocha, los cobros por paso tanto de personas, equipajes a través de las trochas y también el aumento del abuso sexual a mujeres, especialmente en puestos militares previos a las trochas, es decir, especialmente aquellas mujeres que no tienen la posibilidad, la capacidad económica para pagar la vacuna que les permita pasar, pues entonces les exigen paso con servicios sexuales. Incluso esto se está viendo antes y en las trochas del lado venezolano. Otro de los temas importantes es el contrabando de gasolina, que se nota en mayor medida en la zona de la frontera y que ha encarecido los precios de la misma en todo lo que sería la franja fronteriza, incluyendo los estados cercanos a los estados fronterizos. El aumento de presencia de grupos armados en escuelas y en la frontera, el aumento de la participación de los órganos de seguridad en los enfrentamientos y hechos violentos, así como la intimidación a los defensores de los derechos humanos en toda esta zona. En los últimos días hemos visto, por ejemplo, cómo el presidente de nuestra organización, de Fundarredes, Javier Tarazona, ha sido citado, tuvo que presentarse por N veces a la Fiscalía a solicitud en esta oportunidad de un miembro del PSUV. Esto fue recientemente, el pasado 3 de diciembre. Esto por denunciar la intención de grupos irregulares de lograr
los votos forzados en los estados Amazonas, Apure, Barinas, Bolívar, Táchira, Mérida y Portuguesa. A Javier, pues la verdad que ya es casi que todos los meses tiene que presentarse ante la Fiscalía, ante las autoridades, debido pues a las denuncias que a través de la Fundación se vienen realizando gracias al trabajo de toda esta red de artistas que si bien no existen en algunos estados los observatorios formalmente constituidos, sin embargo, tenemos muchísimos aliados que nos permiten llevar esta información a Fundaredes. Los activistas de Fundaredes continúan siendo amenazados por el monitoreo del proceso electoral. Los productores agropecuarios de Apure son extorsionados por la guerrilla del ELN y les obligan a votar por candidatos del partido de PSUV. Estas son algunas de las denuncias realizadas por Fundaredes en los últimos días, así como el pacto entre la FARC y el ELN que les permite avanzar en control de zonas y de la economía en Venezuela. El ELN y FARC amenazan a ciudadanos para que participen en los comicios del 6 de diciembre o participasen en los comicios del día de ayer, del 6 de diciembre. También Fundaredes ha denunciado la existencia de más de 70 pistas clandestinas para narcotráfico en los estados fronterizos y en su boletín número 26 mantiene pues la denuncia sobre la presencia o la cooperación de las Fuerzas Armadas venezolanas con los grupos armados irregulares. Para los próximos días desde Fundaredes pues ya se espera la presentación oficial del informe anual 2020, la presentación también del Observatorio Fundaredes en Mérida oficialmente, que tuvo que ser pues pospuesto debido a la pandemia, y como todos los años o trimestralmente, la participación de la organización en la presentación de los informes a las organizaciones internacionales. Hace escasos 15 días tuvimos la oportunidad de participar también en el encuentro con responsables de la ONU en Venezuela para poder conversar directamente con ellos, ofreciendo pues lo que sucede a primera mano en nuestros estados. Bueno, como acá es cuestión de tiempo, me despido recordándoles unas palabras de Mahatma Gandhi, que dice que el silencio se convierte en cobardía cuando la ocasión exige decir toda la verdad y actuar en consecuencia. Con esto nos sumamos entonces al deseo y la solicitud de todos los defensores de derechos humanos para visibilizar cada violación de derechos humanos, porque tenemos que recordar que estos delitos no prescriben. Muchísimas gracias. Excelente, Yanara. Muchas gracias por esa excelente exposición. Les voy a pedir un par de minutos para poder acondicionar el espacio para la siguiente ponente, que es la doctora Sarita Montiel, y en breve ya ella estará con ustedes. Bueno, con ustedes la doctora Sarita Montiel. Ella es abogado penalista, profesora jubilada, activista defensores de los derechos humanos de los presos políticos, miembro de la Coalición Anticorrupción Mérida y presidente del Observatorio Penal Mérida. También ha sido profesora en la Universidad Pedagógica Libertador y en diferentes instituciones públicas de educación superior. Entonces, ya les voy a dejar con ustedes la doctora Sarita. Buenos días. Nuevamente, como parte de la cuarta feria de Radar, el Observatorio Penal Mérida, que es una organización dedicada a la defensa, difusión y fomento de los derechos humanos. En nuestra entidad se siente pues honrada de participar
el día de hoy en esta parte, pues, primero de Radar y de esta cuarta feria de derechos humanos de la región andina. Me ha tocado un tema que para nosotros, como activistas, como abogados, nos toca muy de cerca a aquellos que amamos nuestra profesión. Se trata pues de la situación de las prisiones en la región andina. Ok, bueno, la situación de las prisiones en la región andina. Vamos a tratar la razón de ser del sistema penitenciario, que es vigilar la responsabilidad del Estado en materia penitenciaria y las principales preocupaciones de los familiares de privados de libertad en el Estado. Además, las enfermedades en recintos, riesgo de vida y justo en este momento que el COVID-19 es una pandemia en la sociedad a nivel mundial. Las consecuencias laborales como derecho humano a personal y custodio y las consecuencias laborales también en materia penitenciaria. Entonces, damos inicio con la razón del ser del sistema penitenciario. Debería responder en principio a la aplicación o ejecución de un programa enmarcado en una política criminal seria. Cuando hablamos de una política criminal seria, estamos centrados en que sea objetiva y moderna y que facilite al Estado la aplicación de medidas de tipo preventivo y penal destinadas a llevar la criminalidad a límites tolerables. La responsabilidad del Estado en materia penitenciaria, vigilar, no es solo tener cuidado superficial y ejercer un control de seguridad sobre un objetivo, un sujeto o un colectivo. Es también cuidar el objetivo de vigilancia para que no se deteriore, para que no pierda su identidad, para que siga creciendo. La vigilancia es una condición de protección necesaria para que algo salga bien. Es una condición de protección que se deriva, por un lado, de la debilidad del sujeto protegido, y por el otro, de la importancia del plan o programa en el que está enmarcado el sujeto vigilado y protegido. La responsabilidad del Estado en materia penitenciaria, de acuerdo al artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, manifiesta que el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto por sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación. Funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. Acá nosotros podemos ver cómo la misma Constitución exige un mandato al Estado para el funcionamiento y la dirección de las penitenciarías profesionales. Sabemos que la administración no es descentralizada y que los gobiernos estadales y municipales han sido desplazados. En el aspecto de que sean ellos quienes aporten a estos sistemas de penitenciaría, debido a que son quienes están más cerca de las mismas y quienes pueden ser garantes de estos
derechos manifestados dentro de la Constitución. Las principales preocupaciones de familiares de privados de libertad, tenemos alimentación, ropa, enseres, uniformes. Estos deben ser provistos por las familias y de la solidaridad de otros reclusos, dependiendo de su trabajo y con pocas aspiraciones, que luchan por la supervivencia diaria, lo cual dificulta cumplir en un inmenso porcentaje. Entre el 86%, si no es más, si no aún más con el problema de la pandemia, la mayoría de las familias de los privados carecen de los recursos necesarios para cubrir los mínimos gastos de sus familiares privados de libertad, de los reclusos que se encuentran allí. Y podemos ver en muchas ocasiones cómo tanto organismos que no tienen las cualidades físicas, ni ambientales, ni de salubridad, son abarrotados por reclusos que sencillamente van siendo depositados de alguna manera en esos lugares, propiciando que se realicen redadas, que se realicen botar uniformes, enseres y enseres que deben ser nuevamente, luego de estas requisas que hacen en organismos como el 6CPC de Mérida, como la Policía Estatal, la Policía Municipal, que son votados y luego deben nuevamente ser llevados con el mayor sacrificio de estas familias a los reclusos. Hablamos también del hacinamiento, que en estos porcentajes de población en los diferentes sitios que se usan de reclusión, porque acá en Mérida solamente contamos con el CEPRA, que se encuentra ubicado en el sector de San Juan de Lagunillas, y que es el que está con mayor adecuación para que que exista una población penitenciaria con el mínimo, por decir así, de recursos, aunque aún estando en un espacio adaptado, muchas veces no cuentan con agua, no cuentan con alimentos, se presta para la corrupción, puesto que allí hace poco fue manifestado por diversas organizaciones que hacen vida dentro de nuestra ciudad, y fue denunciado un director que vendía los alimentos que eran dados para los privados de libertad, conllevando esto a que existan otros, como decía, otros sitios donde se facilita la reclusión de ciudadanos a la espera de un proceso penal. En estos sitios, como la Policía Vial, como el 6CPC, como la Policía de Mérida y las diferentes comandancias de policía en cada municipio, sirven para mantener a estos privados de libertad, los cuales en muchas ocasiones padecen la falta de alimento, puesto que en algunos casos son ubicados o reubicados de acá de Mérida en otras dependencias a nivel estatal o a nivel municipal en todo el territorio de Venezuela, lo cual los deja sin poder tener defensa a sus derechos o tener ejercicio de sus derechos en materia de alimentación y en materia de lo que son sus enseres personales, así como el derecho
a tener la visita familiar que concede la ley y que así lo estipula. Pudimos también observar, gracias al Observatorio de Prisiones, gracias al Observatorio de Derechos Humanos de la ULA y a nuestra actividad también, hemos venido haciendo un seguimiento minucioso de las violaciones que sufren los familiares al querer acceder a la visita de los privados de libertad, los cuales en muchas ocasiones son abusados por funcionarios que no cuentan con la capacidad ni la especialización en materia de derechos humanos y no tienen tampoco la especialización en materia penitenciaria, para lo cual se necesita una transformación urgente de todo el aparato legal y jurídico en la nación. Decíamos que el retardo procesal, las infraestructuras precarias, el hacinamiento, la falta de clasificación de los reclusos, allí puede que es lo mismo alguien que, por ejemplo, sobornó o secuestró a una persona como alguien que asesinó, violó o forma parte de un delito mayor. No hay una clasificación, sino estos reclusos están todos juntos, sin poder tener una opción para resarcir o tener un arrepentimiento de sus hechos y poder reintegrarse nuevamente a la sociedad. Hablamos también del trato a los visitantes, el abuso en muchas ocasiones cuando asistimos a algunos centros de privados, por decirlo de alguna manera, de libertad. Muchos fueron los que con lágrimas en los ojos, señoras mayores, nos manifestaron su inconformidad, su dolor y su repudio al abuso de funcionarias que tocaban su cuerpo de manera no agradada. Esto se debe a la falta de preparación y de conciencia de lo que son los derechos penitenciarios, los derechos humanos, los derechos constitucionales y los derechos civiles en estos funcionarios. El traslado a los tribunales, esto es algo grave de sobremanera, puesto que ni los mismos funcionarios tienen equipos acordes para hacer los traslados de estos reclusos a los tribunales, lo cual retarda de manera inminente el proceso procesal que debe existir y que la ley así lo estipula. Esto también conlleva a la corrupción, como hablábamos, el director de nombre Oscar fue denunciado ante los medios públicos y ante la Fiscalía, lo cual fue un hecho público, notorio y comunicacional, donde manifestó que este ciudadano tomaba los alimentos de los privados y los tenía en venta en algún negocio cercano. Luego, una colega nuestra del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA también manifestó públicamente la protesta, cubrieron la protesta que tuvieron muchos privados de libertad exigiendo alimentos, pues en muchos casos nos hemos enterado que lo que comen es un agua con arroz o cosas que
que no son ningún alimento para nada o sencillamente agua. Esto es deber del Estado cubrir estas necesidades, de acuerdo al artículo 272 de la Constitución. El Estado es quien debe garantizar el derecho a la alimentación de estos funcionarios y pues a través de un seguimiento hecho por la Fiscalía del Ministerio Público se llegó a la conclusión de que ese director, que era refutado por los familiares, por algunos familiares, resultó ser culpable de este estado de corrupción. Los excesos y abusos de custodios y guardias. Los custodios y guardias se olvidan de que ellos son seres humanos y de que ellos son ciudadanos que de hecho han cometido errores, pero eso no les desmejora su calidad como seres humanos, repito, como ciudadanos de un país que merecen en muchos casos ser rescatados a través de políticas públicas que concerten en la preparación, el mejoramiento, la profesionalización, en muchos casos, de estos privados de libertad. Hablaba de los abusos de custodios y guardias. Para nadie es un secreto los abusos que a nivel de la nación todos los privados de libertad, llámense presos políticos, como el caso que nosotros defendemos a Steven Ricardo García Sanz, quien se encuentra en el CEPRA. También defendimos en una oportunidad a Daniel Parra, quienes, como otros tantos, que han sido abusados por custodios y guardias, manteniendo esto su impunidad, puesto que no son vistos como seres humanos, llámense reclusos o privados comunes, como pudiésemos también hablar de los presos políticos. Bueno, la impunidad, el sostenimiento del ocio, lo cual también hace difícil, pues, que la recuperación de estos privados de libertad se lleve con bien. Las enfermedades en recintos, riesgos de vida. Las condiciones generales de vida al interior de los centros de reclusión improvisados repercuten en una mayor incidencia de enfermedades propias de ambientes hacinados e insalubres. Como principales causas tenemos las patologías de enfermedades de la piel, micosis, dermatitis y escabiosis, entre otras. Gastroenterología, necesidad quirúrgica por enfermedades y enfermedades respiratorias e enfermedades de transmisión sexual. Cuadros que en general suelen ser más frecuentes entre los reclusos que en el resto de la población. Las infecciones de transmisión sexual y sus factores de riesgo son los que sobreabundan en estos recintos. Tanto es un riesgo para los privados de libertad como para los custodios, quienes se ven desvalidos de tener también un derecho a la salud y de prevención dentro de estos recintos penitenciarios o recintos de reclusión improvisados, porque en su mayoría son improvisados. Hablamos de las infecciones de transmisión sexual, los factores de riesgo, las personas vulnerables, LGBTIQ, los cuales no reciben el adecuado servicio y tratamiento, la falta de retrovirales privados que lo requieren, conlleva a que exista un mayor número de personas con enfermedades dentro de estos recintos. Las consecuencias laborales como derechos humanos a personal y custodios. Decíamos que quienes laboran también ven afectados sus derechos laborales y humanos, al no contar primero con salarios acordes a su desempeño, lo cual desencadena que existan
lo que llamamos la corrupción o los favores dentro de estos recintos. Y el ambiente acorde de seguridad, higiene, agua, transporte y alimento, en muchos casos afectan su rol y desempeño. No es para nadie un secreto que muchas veces los alimentos que llevan en algunos de estos recintos a los privados son tomados precisamente por los custodios, dejando sin los alimentos que traen los familiares o representantes de estos reclusos con el mayor sacrificio. Se esperan cambios urgentes en las prisiones en la región andina. La ministra para el Servicio Penitenciario, la nueva ministra Mirelis Contreras, tiene un reto ante los reclusos, familiares y trabajadores. Ya dio un primer paso al recibir hace una semana a los delegados de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El cumplimiento de los pactos, acuerdos, leyes, constitución y el respeto al debido proceso como primigenia acción y verificación del deber del Estado respecto a los derechos humanos es un reto que claman privados, familiares, abogados y activistas de derechos humanos y diversas ONG en el Estado Mérida. Queda mucho por hacer en pro de los derechos humanos y del respeto a la dignidad del hombre en cualquier estado. La recuperación del individuo y la reinserción a la sociedad como un ser útil. Muchas gracias. Muchas gracias, Sarita, por tu intervención. Bueno, tenemos unas preguntas en nuestro chat. Está la profesora Cristi Rangel, nos dice buenos días, felicidades queridas ponentes y a los organizadores. Pregunta para Yanara, la voy a leer, pero ahorita le doy el pase para que pueda contestar. Las exigencias de actividades sexuales a las mujeres y adolescentes en tránsito por la frontera han podido ser denunciadas por Fundarredes en fiscalía o solo han documentado los casos. Es un grave problema que las víctimas temen hacer estas denuncias porque son estigmatizadas. Y tenemos otra pregunta también para Yanara, que nos hace llegar la señora Elba Soto, Creemos Alianza Ciudadana. Nos dice, gracias por la oportunidad, mi pregunta por su excelente exposición, deduzco que el negocio de grupos irregulares en la frontera es el cobro por el paso de personas y equipaje bajo el tutelaje de los cuerpos de seguridad y la venta de gasolina. Mi pregunta, ¿el negocio del narcotráfico opera o no en las fronteras? Y tenemos una pregunta para la doctora Sarita, que dice, ¿también ha sido posible monitorear los centros de reclusión de mujeres? ¿Reportan las mujeres privadas de libertad abusos sexuales cometidos por su custodio? Entonces, como la doctora Sarita está ahorita en cámara, entonces vamos a darle la oportunidad a la doctora y después sí continuamos con la licenciada Yanara. Sí, efectivamente, las denuncias las han realizado las privadas, las mujeres privadas de libertad. En nuestro caso, junto a el Observatorio Venezolano de Prisiones, hemos acompañado a familias que han manifestado su molestia y hemos tenido que servir de soporte y hacer la denuncia en las instituciones en que han sucedido los hechos de los abusos sexuales por parte de custodio, tanto a privadas como a familiares. Muchas gracias, Sarita. Ahora vamos a continuar con la licenciada Yanara. Bien, muchísimas gracias. Ciertamente, las dos preguntas, ¿no? ¿No hay más? Sí. Y otra, bueno, vamos son esas dos. Ok. En relación a la denuncia ante Fiscalía, efectivamente,
Fundaredes no solamente ha documentado, sino que también ha llevado las denuncias ante la Fiscalía y ante los organismos internacionales. Son denuncias documentadas además, pero por supuesto que tal como lo decía la profesora Cristi, pues lamentablemente muchísimas mujeres tienen el temor de hacer estas denuncias precisamente por el tema, o denuncias públicas por el hecho de que pueden ser estigmatizadas. Sin embargo, sí se ha logrado hacer la documentación correspondiente y llevar estas denuncias, como le digo, ante la Fiscalía y ante instituciones internacionales. En cuanto a el funcionamiento del narcotráfico, efectivamente, también el narcotráfico está trabajando en la frontera, por decirlo de alguna manera, está operando realmente, eso de llamarlo trabajo es una locura, pero sí, opera también en la frontera. Sin embargo, el tema del cobro del peaje para poder pasar, pues es dinero que entra, les llega a los grupos irregulares de manera inmediata, sin tanto temor ni tanta restricción por el hecho de que sean situaciones ilegales. Entonces, sí, esto del cobro, ellos cobran por personas, cobran por equipajes, cobran por paquetes, cobran por todo, pero operan pues bajo la mirada complaciente de los órganos de seguridad del Estado, y a la par trabaja también el narcotráfico. El Fundaredes también ha realizado un trabajo de investigación, de documentación, que se han presentado en los diferentes informes ante la Fiscalía y los organismos internacionales. Bueno, de verdad, muchas gracias por sus respuestas. Acá tenemos otra pregunta. Bueno, tenemos una de Yanni Vivas, que nos dice qué propuesta ofrece la organización Fundaredes para reinsertar los privados de libertad. Yo creo que esta más bien es para Open, sí, para Open. Y tenemos otra pregunta de Elba. Dice, como usted lo plantea, por su excelente presentación, sabemos y usted confirma el estado deprimente del régimen penitenciario, que es lo que es de larga data. Pregunto, ¿tienen ustedes propuestas de reformas de régimen penitenciario? ¿Han sido escuchados? ¿Tienen la esperanza de que de alguna transición a la democracia sus propuestas o proyectos sean tomados en cuenta? Adelante. Sí, bueno, efectivamente, a través de Radar, todo el conjunto de ONG que nos encontramos allí, y incluyéndonos el Observatorio Penal Mérida, estamos someramente preocupados por esta situación que se manifiesta dentro de los recintos de privados de libertad. Y sí tenemos propuestas educativas y formativas, que es lo que mataría el ocio y el aumento indiscriminado de falta de actividades que restituyan al ciudadano y puedan insertarlo a nuestra sociedad. A través de la educación, esta parte la manifiesto como educadora también, egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que no tenemos otro camino que formar y educar. Y es lo único que es la única luz que vemos que pueda sacar adelante en nuestro país. El compromiso que tiene el Estado es manifiesto, y a través de los pactos internacionales, de los acuerdos y tratados, así como de la Constitución y las leyes de la República establecidas, donde el individuo como tal, por estar privado de libertad, no puede ser desmerecido de ninguno de los derechos humanos, y en este caso de la reinserción a través de la educación y formación. Muchos son los ejemplos de muchos que han salido de
cumplir sentencias o han salido en libertad y ya son personas reinsertadas a la sociedad con un rol de defensa, con un rol de estatus de sus derechos humanos como bandera. Muchas gracias, Sarita. Bueno, Elba nos hace un comentario final. Dice, muchas gracias por el trabajo que desde sus organizaciones ustedes realizan para velar por la protección de los privados de libertad, hacer seguimiento y visibilizar la amenaza que para todos representan los grupos irregulares que operan en la frontera. Bueno, si no hay más intervenciones, queremos agradecer de verdad por su participación en este foro. Les quiero recordar que todos los videos de las actividades de la feria, de la cuarta feria de la Red Andina de Derechos Humanos van a estar disponibles en el canal de YouTube del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. De verdad, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana y seguimos en contacto en las siguientes actividades. Las ponentes también quieren despedirse de ustedes. Ahora te puedes hablar. Bien, agradecerles a todos por acompañarnos, por su apoyo y sobre todo reiterar el compromiso de nuestra organización Fundarredes y el mío particular, no solamente como representante de Fundarredes, sino también como delegada del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa para el Estado de Mérida, en la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos venezolanos, apostando siempre por la democracia y por la recuperación del país. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por habernos permitido compartir con ustedes y crecer junto a ustedes. Gracias a Radar, a Nelson, quien del Observatorio de Derechos Humanos ULA hace un trabajo muy gratificante en pro de los derechos humanos. Dios bendice a Venezuela, Dios bendice a Mérida y prontamente tendremos un país, el país que queremos, con el favor y la ayuda y el aporte de cada uno de nosotros y de cada una de nuestras organizaciones. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, Sarita, Yanara. La reunión ha terminado.